¿Por qué es importante el día de hoy estar aquí por parte de ustedes? Primero decirles que esta pensión para el bienestar de los adultos mayores es el programa más importante del presidente de la República. Hay muchas actividades y muchos proyectos que se están realizando, pero esta pensión para él es el número uno. Y cuando uno está en el gobierno y tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo, pues debe demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Pues poniendo el presupuesto, porque ha habido muchas leyes que se han aprobado, pero muchas son letra muerta. Y el presidente pidió que esta pensión quedara en la Constitución como un derecho para ustedes. ¿Y qué diferencia hay de un derecho a que no esté en la Constitución? Pues como ya lo decía Juan Carlos, el presidente lo planteó de esta manera porque esta pensión, una vez que hoy reciban su tarjeta, será para siempre. La reforma constitucional trajo dos cosas muy importantes. Primero, que la pensión quedara establecida en la Constitución como un derecho. Por eso ustedes pasan de ser beneficiarios de un programa a derechohabientes de un programa, ¿sí? Pero también la reforma constitucional no solo obliga ya al gobierno a entregar esta pensión, sino también lo obliga a que cada año se destinen más recursos para esta pensión. Y no es una beca, no es un programa, no es un apoyo, es una pensión. ¿Y cuál es la característica y la diferencia? Pues que será para siempre. Y perdón que seamos tan reiterativos con este asunto, porque nosotros llegamos al gobierno de México a cambiar las cosas. Antes se entregaban dádivas por dos motivos. Primero, porque pensaban que dándole algo al pueblo, con eso ya se cumplía. No se trabajaba por el bienestar del pueblo, sino por hacer como que se hacía. Y les pongo un ejemplo. El presidente, cuando era dirigente social del movimiento que encabezó durante 30 años, él planteó como primer propuesta que el monto de la pensión de adultos mayores se duplicara en cuanto él llegara a la presidencia de la República, porque era un monto muy bajo, pero también que se entregara a todas y todos los adultos mayores, porque antes los que tenían jubilación y los que tenían pensión eran excluidos de esta pensión. ¿Por qué? Porque el gobierno les decía, es que tú ya tienes una pensión, se la doy al que no lo tiene. Sí, nada más que esa pensión se la ganaron ustedes con su trabajo, la del ISSSTE o la del IMSS. No era una concesión del gobierno, sino era parte de las prestaciones a las que ustedes aportaban con su trabajo. Entonces, no es que el gobierno se las diera, era una pensión después de muchos años, 25, 30 años de trabajo. Entonces, al que trabajaba le decían, tú no. Y el presidente dijo, no, esta pensión tiene que ser para todas y para todos los adultos mayores. Y a veces a unos que dirían por ahí nada les cuadra, nos dicen, ¿y por qué no solo para los adultos mayores más pobres? Y aquí es algo muy importante que se entienda. A ver, alza la mano, ¿cuántos tienen pensión o jubilación del Seguro Social? Muy pocos, y llegan muy tarde. A ver, alce la mano los que tienen jubilación del ISSSTE. Todavía menos personas. Entonces, pero todos trabajaron, ¿cierto? Alce la mano el que no trabajó. No, pues no. Todo, uno dice por allá, bueno. ¿Y saben qué? Muchos no tuvieron acceso a un trabajo porque el gobierno no estaba al servicio del pueblo.
estaba al servicio de los intereses particulares. Porque ahora sí hay dinero para la pensión y no se han subido los impuestos. Porque ahora sí hay dinero para la pensión y no cuesta más el combustible. Vivimos una crisis económica derivado de la pandemia y de la guerra en Europa, y el presidente hace todo por contener el precio de los alimentos, fundamentalmente, porque eso es lo que le afecta al pueblo. Y el presidente está subsidiando para que no suba el combustible, y aún así alcanza para la pensión. Imagínense que en este año, en el presupuesto se etiquetó para adulto mayor 339,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto presupuesto tenía en el 2018 antes de llegar el presidente al gobierno? 39,000 millones. El presidente ha incrementado 300,000 millones de pesos a esta pensión, porque hoy se combate la corrupción y se trabaja con un gobierno austero. Que los recursos vayan a ustedes, a la gente. Y por eso esta pensión es una pensión universal para todas y para todos, porque todos han trabajado y todos merecen tener un reconocimiento a esa vida de trabajo. Por ejemplo, las mujeres que trabajaron toda la vida en casa. Luego les pregunta a uno, ¿y usted qué trabajó? No, pues yo no trabajaba porque yo era ama de casa. Como si eso no fuera un trabajo y una actividad muy pesada, por cierto, porque cocinar, planchar, hacer la casa, cuidar a los hijos, de enfermera, de psicóloga, de doctora, ¿no? Todo eso, ¿quién se lo va a reconocer a las mujeres que estuvieron siempre en casa? Pues el gobierno se lo debe de reconocer, porque gracias a esas mamás, que veían por nosotros y que nos ponían nuestro lunch para ir a la escuela, que nos andaban correteando en la mañana para que nos levantáramos y llegáramos a la escuela a tiempo, gracias a ellas, pues nosotros estamos aquí, y seguramente muchos compañeros, muchos señores, pues salían a trabajar temprano con su lunch de la mano. Ahora los tiempos han cambiado, ahora las mujeres trabajamos, tenemos altas responsabilidades, que tenemos la distinción, muchas de nosotras, pero ese camino no ha sido fácil para las mujeres que han venido detrás de nosotras y han trabajado intensamente. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, que me iba a las 5 de la mañana a la escuela, y veía a las señoras con su cubeta de la leche a las 5 de la mañana, para mandar a todo el mundo desayunado a la escuela, a trabajar. Y ese trabajo merece un gran reconocimiento. Y bueno, pues como dice el presidente, amor con amor se paga. Y por eso esta pensión es para todos, para los que tuvieron un trabajo formal, pero también hubo quien trabajó en un taller mecánico, también hubo el que vendía papitas afuera de la escuela. Todos trabajaron, todos aportaron para que este México sea un México tan grande y tan maravilloso, este país que tenemos, que ustedes lo han construido. Entonces, por eso, pues les hacemos estos pequeños eventos muy sencillos, muy humildes, de todo corazón, pero de verdad es para decirles gracias, porque gracias a ustedes este país está de pie. Y quiero decirles que pues cada vez son más adultos mayores. Aquí en el Estado de México, a nivel de todo el Estado de México, es 1,250,000 adultos mayores que ya reciben su pensión. Entonces podemos estar con tranquilidad de que tienen un ingreso básico. Les decía que cuando el presidente planteó que se duplicara el monto de la pensión, a partir del 1 de enero del 2019, se dejaron de cobrar 1,160 pesos y se empezaron a recibir 2,550.
Pero el presidente de la República, pues ya no se le hizo suficiente porque pues se va combatiendo la desigualdad y poco a poco vamos mejorando las cosas. Entonces, en el 2021, el presidente definió que pasara la pensión de 68 años, porque antes se entregaba a los 68 años. A partir de esa edad, dijo, no, miren, quiero reformar el sistema de pensiones, porque la pensión, cuando se jubila o se pensiona a alguien, es de un monto, pero luego se va haciendo chiquita, porque no se actualiza conforme al salario mínimo. Entonces, el presidente dijo, hay que arreglar eso. Pero bueno, vio que lo legislativo tenía un tanto de complejidad, porque ya ven que no todos los representantes populares ven por el pueblo. Entonces dijo, mejor, porque él tiene una manera práctica de resolver las cosas. Pues reducimos la edad de la pensión de adulto mayor, le subimos el monto a la pensión y les entregamos de manera directa los recursos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Entonces, en el 2021 el presidente definió que esta pensión se accediera a ella a partir de los 65 años. Ustedes se inscribieron la mayoría en diciembre, ¿correcto? Entonces, ya cumplieron sus 65 años y ya ahora les vamos a entregar su tarjeta. Pero también definió el presidente no solo reducir la edad, con esa decisión se apoyó a 2.6 millones de adultos mayores que accedieron a esta pensión. Pero también el presidente definió que era momento de seguir aumentando el monto. Entonces, aumentó el 25% para el 2022 y otro 25% para este año 2023. Ustedes, como son nuevos derechohabientes, pues ya van a entrar recibiendo 4,800 pesos bimestrales. Pero el próximo año van a recibir aproximadamente 6,000 pesos, porque también habrá incremento del 25%. Entonces, aquí de lo que se ha tratado es cómo invertir más en la gente, no en el gobierno. Antes se pensaba que el pueblo estaba para el gobierno y no era así. Nosotros trabajamos con mucha austeridad y hacemos muchas tareas, nos pagan por muchas tareas, no solo por una. Y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos porque es el momento en el que podemos servir a la gente. Y no hay nada más bonito que entregarles su tarjeta. El momento en que ustedes reciben su tarjeta, que van al banco y retiran sus recursos. Por eso se hizo el Banco del Bienestar, porque ahí ustedes van a poder recibir sus recursos sin comisiones. También podrán ir a otros bancos, nada más que ahí les van a cobrar la comisión. Pero acá en el Banco del Bienestar no. Y ahora, para que ustedes sepan, cada que dispersamos el apoyo, se va a hacer por letra. Se va a distribuir en las 2 primeras semanas del bimestre. Por ejemplo, este bimestre empezó a recibir el depósito los de la A y la B, el primer día del pago, luego los de la C y la D. Se publica el calendario. ¿Por qué hacemos esto? Para que no se hagan las filas. Si le depositamos a los 13 millones de beneficiarios y derechohabientes que tenemos en la Secretaría de Bienestar, el mismo día todo el mundo sale disparado a recoger sus recursos y se llena el banco y se hace la fila y ustedes se asolean y no queremos eso. Entonces el presidente dijo, mejor vamos a dispersarlo, hacerlo como la vacuna, que además las personas ya nos acostumbramos. Entonces primero unas letras así a lo largo de las 2 primeras semanas para que poco a poco vayan cobrando ustedes. Así va a ser ya en adelante para brindarles una mejor atención. Y cada bimestre les va a llegar su pensión, el presidente lo anuncia en la mañanera
el presidente lo comenta, nosotros lo acompañamos en la conferencia de la mañana para informar siempre pues, los avances de la pensión.